Nosotros ya desde el año pasado hemos querido trabajar sobre el tema del parto respetado, que nos parece un tema muy valioso en el marco, digamos, de todo lo que es la prevención y el acompañamiento a las mujeres embarazadas y, digamos, lo que hace a nuestro programa de embarazo y primer año de vida. Nosotros, además de este tema, invitamos a todos los presentes a sumarse, a ingresar a través de nuestra página web, a lo que nosotros denominamos la ruta de la embarazada, algo así como un pequeño programa de acompañamiento que hemos diseñado para las embarazadas y para las madres que tienen hijos menores de 1 año, que basta con inscribirse y a partir de ahí les llegan a través de emails una serie de artículos vinculados con la temática, con la preparación la preparación durante el embarazo, el tipo de los estudios, una variedad de temas bastante importante que permiten, entre ellos el parto respetado, la cesárea, el trabajo de preparto, la elección del nombre, los estudios anteriores, cómo recibir un niño, en fin, una cantidad de aspectos que tienen que ver con todo el proceso del embarazo a modo de acompañamiento. Así que eso es un programa que de alguna manera hemos estado preparando y en el cual, digamos, sumamos esta charla de parto respetado. Fernanda, ¿habías levantado la mano? Ay, me equivoqué, perdón. Toqué mal. ¿Podrías, Florencia, ¿podrías repetir el nombre del programa? Que no llegué a escuchar Sí, bien. ahora lo voy a... Puse el link en el chat. En el chat del Zoom tienen el link directo, pero después se los podemos mandar junto con la grabación de la charla. Pero, a ver, me dan un minutito. Yo no veo en el chat. Aprovecho a invitarlos, la que quiera prender la cámara, así nos vemos entre todos y nos conocemos. Son bienvenidas. Les comparto acá el ingreso de la página web para que puedan ver el acceso. Esta es nuestra página web. Aquí tenemos el ingreso de los programas de prevención y promoción de salud. Y aquí tenemos el programa de embarazo y primer año de vida. Con cliquear acá aparece esta propuesta. Te acompañamos en todas las etapas de este maravilloso camino con recomendaciones e información. Elegí la etapa que estás transitando y suscribirte. Embarazadas o primer año de vida. Allí nomás inscribirse, es muy sencillo, si están embarazados o les interesa, cliquean ahí, se suscriben y les va a empezar a llegar información. Bueno, vamos a hacer honor a nuestra invitada de hoy, presentado un poco este programa al que pueden acceder en cualquier momento. Agustina Petrella es comunicadora y guionista y es referente en materia de parto y nacimiento respetado. Es un poco una de las personas que viene liderando todo este proceso de transformación en relación a los derechos sexuales y reproductivos, levantando un poco la voz y profundizando y divulgando la importancia del parto respetado. Entendemos que tiene un recorrido muy importante en esta materia, tanto, digamos, en lo que hace al parto y el nacimiento respetado, como los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de género, que es un poco la perspectiva desde la cual nosotros abordamos muchos de los aspectos de la salud de las mujeres. Así que, bueno, les doy la bienvenida a Agustina y los y las dejo con ella. Y si pudieran prender su cámara, genial, porque va a ser más amable para ella poder charlar y compartir algunas ideas y una presentación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. Buenas tardes a todas y a todos. Como dijo Flor, antes que nada quiero dar las gracias a Florencia por esta convocatoria y a todo el equipo de comunicación de OSIM. Para mí, como comunicadora en materia de derechos sexuales y reproductivos, haber sido convocada y poder compartir, digamos, capacitar desde este espacio que es ni más ni menos que una obra social, es primero un orgullo y además una alegría enorme porque habla de que el tema está en agenda y de
y de que realmente está habiendo un cambio importantísimo. Así que, sin más preámbulos, voy a arrancar, pero no quería dejar de agradecer y también de compartir con todas las asistentes que el hecho de que estemos en este espacio, de que esté este espacio desde una obra social, ya implica un cambio positivo en todo esto. Entonces me parece que, bueno, que arrancar con esta mirada positiva para poder informarnos, para poder empoderarnos orgánicamente en lo que tiene que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, es de verdad algo para celebrar, ¿sí? Pau, te voy a pedir si podés compartir la presentación. Mientras Paola pone la presentación, les vuelvo a pedir si quieren poner sus cámaras para hacer esto un poco más informal. A mí no me importa si están haciéndose un mate, se levantan, van, vienen, si están mirando el celular, pero bueno, está bueno ver las caras, ver si se ríen o si se aburren o bueno, nada, lo que sea. Di este tiempito. No tengo éxito, por ahora no veo ninguna cara. No sé, Fernanda, vamos Fernanda. Vamos, Fernanda, una valiente en todo esto. No, lo peor es que tampoco veo la mía, o sea, ni siquiera me puedo mirar como mirándome al espejo. Bueno, no importa, voy a imaginarme que hay allá un auditorio interesado. Si quieren ir comentando por chat también, la idea es, hablando un poco en serio, que a medida que yo voy a hacer la presentación, si van surgiendo dudas, si me quieren interrumpir, si hay algo que no se entiende o con lo que no están de acuerdo, ¿sí? Estaría buenísimo que escriban en el chat y ahí podamos intercambiar, ¿sí? Sacarnos dudas. Bueno, acá estamos. Bueno, la veo a Fernanda, gracias Fernanda. El parto respetado, vamos a arrancar. ¿Qué es el parto respetado? Es el título de esta charla, Salud y Derechos en el Parto y el Nacimiento, ¿sí? Me gustaría arrancar por decir que el parto respetado no es un capricho, que es algo que ya está instalado, no es una moda, que es algo que ya todavía queda gente que piensa que es una moda, no es una modalidad de atención, y después vamos a ver por qué, ni es una opción, ¿sí? El parto respetado es un derecho humano básico y fundamental, que tenemos todas las personas gestantes y todas las personas, en verdad, porque recordemos que el parto respetado no solo atañe a la mujer y persona gestante, sino a la persona que nace, y en definitiva todas las personas nacimos en algún momento de la vida. Sí, podemos avanzar. ¿Qué es el respeto en el contexto de parto y nacimiento? Esto es una de las partes que me parecen más importantes de las charlas, porque a medida que, por suerte, digamos, o más que por suerte, por el trabajo de muchas y muchos, la expresión, el término parto respetado se ha ido popularizando, ¿sí? Digamos que hace por ahí 10, 20 años, 10 años una decía parto respetado y era una cosa de hippies antisistema, ¿no? Hoy en día el término parto respetado ya se ve en los medios de comunicación, existen las comunicaciones institucionales, etcétera, etcétera, pero todavía hay cierta confusión respecto al significado de la palabra respeto en este contexto, ¿sí? Es muy importante entender, cuando hablamos de parto respetado, que no se trata solamente de la palabra respeto como concepto cultural, ¿sí? Como ser modales, tonos, actitudes, que definitivamente van a ir variando según la comunidad, sino que se trata fundamentalmente del respeto por la fisiología humana, ¿sí? Que es igual en todas las comunidades. Para dar un ejemplo claro, cuando hablamos de respeto desde el punto de vista cultural, si yo los invito a alguien de esta charla a comer a mi casa y eruta en la mesa, me va a caer mal, me va a generar un impacto negativo, incluso desde el punto de vista emocional, lo voy a considerar agresivo. Si mis hijos erutan en la mesa, los voy a retar, les voy a explicar que eso no se hace. Ahora, en otras partes del planeta, si yo invito a alguien a comer y eruta en la mesa, es una manera de honrar la invitación y de honrar el plato de comida, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el respeto desde el punto de vista cultural es absolutamente variable, ¿sí? Y se ajusta a cada territorio, a cada comunidad, incluso a las religiones, etcétera, etcétera. Pero el término parto respetado es universal. ¿Y por qué es esto? ¿Sí? El movimiento por el parto respetado se origina en Francia alrededor del año 2000, y lo originan un movimiento de mujeres que hablaban específicamente de lo que tiene que ver con el respeto a la fisiología. ¿Y esto por qué?
porque en los últimos años habían crecido rutinariamente muchísimas intervenciones hacia el cuerpo de la mujer, intervenciones médicas hacia el cuerpo de la mujer, en forma rutinaria, que no eran necesarias desde el punto de vista de la evidencia científica. Y eso con los años empezó a ver que generaba un potencial daño, que entorpecía los procesos de parto y nacimiento, y que además generaba mucho malestar en el resultado, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco de esto, pero lo que más me importa para arrancar es entender que cuando hablamos de parto respetado, hablamos principalmente del respeto por la fisiología humana, ¿sí? Es decir, para que un parto sea respetado es fundamental respetar la fisiología y la salud integral, los derechos humanos y la dignidad humana. Podemos pasar a la siguiente hoja. Es decir, cuando hablamos de parto respetado, hablamos de la asistencia profesional médica que ubica a la mujer en el lugar de protagonista activa durante el proceso de gestación, parto y puerperio, garantizándole autonomía en la toma de decisiones, elección en el modo de parir y consentimiento pleno e informado para realizarle intervenciones tanto a ella como a su hijo o hija. Y acá me gustaría profundizar un poco porque estamos bastante acostumbrados a leer esto, pero ¿qué quiere decir autonomía en la toma de decisiones? Para elegir de manera autónoma hay algo que es fundamental, ¿sí? Que es estar informadas, conocer de verdad cómo funciona nuestro cuerpo, conocer de verdad cuáles son nuestros derechos, que es importantísimo, y conocer también la evidencia científica que respalda cada una de las prácticas que vamos a recibir con el acompañamiento profesional a la hora de parir. Es decir, que cuando se dice autonomía en la toma de decisiones y elección en el modo de parir, esto aplica a que estemos previamente informados. Por eso la importancia de estas charlas y de estas capacitaciones. Porque digamos que a nivel marketinero, decir, bueno, sí, claro, yo quiero un parto respetado, y hay muchas anécdotas entre las comunidades de mujeres que se interesan por esta temática, que cuentan que por ahí van a la obstetra, la primera o la segunda consulta, cuando recién se enteran que están gestando, y le dicen, bueno, yo quiero un parto respetado. Y claro, el obstetra lo primero que dice es, bueno, todos los partos son respetados. Porque en ese caso lo que ocurre es que lo que se interpreta por parto respetado es un parto respetuoso desde el punto de vista cultural, amoroso, que definitivamente tiene que ocurrir. El parto tiene que ser así, ¿sí? Pero volvemos a lo anterior. El término parto respetado habla del respeto por la fisiología humana, el cual todavía, por los usos y costumbres de las prácticas médicas, ¿sí? Ahora está cambiando, pero por regla general es así, suelen ser más intervenidos de lo que se necesita. Y de hacer este cambio, se trata todo este movimiento de parto respetado, ¿sí? Lo mismo pasa con el consentimiento pleno e informado para realizar intervenciones médicas. Para que una persona pueda consentir de verdad si quiere o no quiere una intervención, lo que tiene que ocurrir es que antes tenga información verdadera y que la comprenda, ¿sí? Eso durante muchos años en el contexto de parto no pasaba. Ocurría que una iba a parir y bueno, sí, a ver, lo que dice el doctor es lo que tiene que ser. Firmaba un consentimiento por ahí sin saber lo que estaba firmando. Porque bueno, porque es para lo que fuimos educadas y educados. No es más que eso. Tiene que ver con la cultura y el movimiento del parto respetado y las legislaciones vigentes que son de avanzada en el caso de Argentina. Justamente lo que tienen que ver es con proponer, con proyectar un cambio cultural que se está dando de manera paulatina. Podemos avanzar. Entonces, ¿cuándo un parto es respetado? Cuando se anteponen los deseos y necesidades de la madre sobre las prácticas y costumbres médicas. Esto es un poco lo que decía antes, ¿sí? Existe el término parto respetado, existen las legislaciones vigentes, porque en algún momento las prácticas y costumbres médicas, ahora vamos a ver un poquito de dónde viene esto, empezaron a no respetar lo que tiene que ver con los tiempos de la fisiología humana y en definitiva no respetar las pulsiones y los impulsos de las mujeres y personas gestantes. Sí, podemos avanzar. Bueno, esta parte me pareció muy interesante. La agregué a los talleres hace poquito. Es una modalidad de parto. Escuché muchos artículos y muchas notas de divulgación hablando del parto respetado como una modalidad de parto, ¿sí? Que se usa mucho en la actualidad, y este tipo de expresiones lo que demuestra es que estamos ante un cambio de paradigma en la atención
del parto y del nacimiento. Pero voy a decir algo que va a sonar muy contundente, que puede llegar a sonar agresivo y fuerte, pero me gustaría decirlo para que lo queden pensando, para que lo procesen, y después lo charlamos en el intercambio. Pero desde mi punto de vista, decir que el parto respetado es una modalidad de parto, es como decir que el sexo consentido es una modalidad de sexo, ¿sí? Cuando entendemos lo que implica la expresión de la palabra parto, lo que finalmente deberíamos entender, y creo que es lo que va a ocurrir, es que el parto respetado debería ser la única manera de atravesar un parto, ¿sí? Es decir, si el sexo no es consentido, hay abuso, es violento, ¿no? Por más que la cultura lo avale. De hecho, hace 300 años las mujeres no elegían con quién casarse, simplemente le decían, te vas a casar con esta persona. Hace siglos atrás, el sexo consentido no era una opción, no era una modalidad de sexo, simplemente no ocurría, porque así estaba configurada la cultura patriarcal, el sistema de una sociedad patriarcal. Entonces, a mí me gustaría, a partir de estos encuentros, reflexionar respecto a la expresión modalidad de parto, ¿no? Y empezar a transformarla por como debería ocurrir un parto, haciéndonos cargo y también haciéndonos responsables que formamos parte de una sociedad en la que tal vez todavía, tal vez no, en la que todavía el parto no es respetado, en la mayoría de los casos, pero sí debemos aspirar a que sea respetado y no simplemente tomarlo como una opción, como algo que podría ser, no sé, elijo teñirme el pelo de colorado o de azul porque soy libre y hay libertad de expresarse a través de la estética, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de parto respetado hablamos de otra cosa y desde mi punto de vista debería ser la modalidad de asistencia. Bueno, avanzamos. Bueno, y ahora a continuación vamos a ver unas imágenes de partos y nacimientos con diferentes formas de acompañamiento. Esta es una parte que me parece muy linda para tomarnos un tiempo y pensar. Paola, dejo a tu criterio el tiempo con el que vayas pasando las imágenes y invito a todas y a todos los presentes a que si quieren detenerse en alguna imagen y hacer comentarios en el chat, me parece un buen momento, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son imágenes de partos institucionales en hospitales y clínicas de Argentina, esto es muy importante, de los últimos 3 años, ¿sí? Entonces, todas las imágenes que vamos a ver son distintos modelos de acompañamiento al parto en distintas instituciones. Es importante aclarar esto para que no se confunda las imágenes que vemos con asistencias fuera, no institucionales, ¿sí? Son todas partos en instituciones acompañados por equipos profesionales. Y las invito a que piensen qué están viendo, qué están sintiendo y qué les hace pensar estas imágenes desde un punto de vista crítico, pero no crítico hacia las imágenes, sino hacia el sentir de cada uno, ¿sí? Si no les genera nada, pues que no les genere nada, pero está bueno mirarlas con la mayor honestidad hacia ustedes mismos y ustedes mismas posible. Pau, adelante cuando quieras. Bueno, esto es un trabajo de preparto con movimiento libre. Esta es la única imagen, siempre me olvido decirlo, la imagen de la izquierda es la única imagen que no es en una institución de salud. Pero quería poner de todas maneras la imagen de movimiento libre para que no fuera la única opción el de las cintas colgantes, ¿no? Esto es un trabajo de preparto. Acá tenemos 2 modelos de atención en partos vaginales, ¿sí? Ambos institucionales en clínicas de Argentina. El parto de la izquierda es en un centro privado en la ciudad de La Plata, a través de obra social de todas maneras, y es una atención que se hace a través de obras sociales, y la imagen de la derecha es un hospital escuela de la provincia de Buenos Aires. Aquí vemos 2 modelos de atención en cesárea, ¿sí? También en 2 instituciones de Argentina.
Aquí vemos dos modelos de recepción de la persona recién nacida, también en instituciones de Argentina. Sí, a mí acá particularmente me interesa que puedan mirar las expresiones de la familia y la persona recién nacida. Sí, y sobre todo de la persona recién nacida. Me parece muy interesante para trabajar la concientización sobre lo que implica el parto respetado. Es muy importante empezar a considerar los y las bebés como personas que básicamente tienen los mismos sentimientos y miedos y ansiedades y necesidades que los y las adultos y adultas, pero que lo que tienen es una dificultad en expresarse todavía, ¿no? Pero es importante tener esto en cuenta para poder acercarnos a que el parto respetado sea la regla. Estas son dos formas de higiene de la persona recién nacida. En este caso se trata de clínicas privadas en todos los casos. Ya en el caso de los baños que podemos ver, la imagen de la izquierda lo que vemos es un contacto piel con piel, que, bueno, del que ahora se empieza a hablar, que la OMS recomienda hace más de una década, que es así como nace la persona, se la coloque en el pecho de la madre inmediatamente y se la mantenga con la madre idealmente 60 minutos o más, ¿no? Como mínimo 60 minutos se recomienda, haya o no ocurrido el alumbramiento. Y no hay apuro para cortar el cordón, etc. En el caso de las dos imágenes de la derecha, vemos algo que es un procedimiento de rutina todavía al día de hoy, que es el baño del bebé, que tiene más que ver con una cuestión completamente cultural de entregar al bebé a la familia, a la madre, limpio, vestido, etcétera, etcétera, con una imagen más de muñeco, le digo yo, ¿no? De los muñecos de Jolie Bell con los que nos criamos. Y esto es bien cultural. La Organización Mundial de la Salud desrecomienda el baño por muchísimas cuestiones que después, si nos queda tiempo, vamos a ver más adelante, pero con fuertes fundamentos basados en la evidencia científica, desrecomienda el baño justamente por una cuestión de las defensas que pierde la persona recién nacida. Hoy, para hablar un poco de mejorías dentro del sistema, yo podría decir que hace 6, 7 años, si se pedía no bañar a la persona, al bebé, se negaba desde las instituciones, ¿no? Era bastante difícil. Hoy en día esto ha mejorado, y si bien el baño está dentro de lo que es la atención rutinaria, ya si una madre, si una persona gestante pide a la institución no bañar, al bebé, bueno, no lo bañan. Y eso yo lo considero un avance en relación a los últimos 6, 7 años. Y acá esta imagen me parece muy interesante, la diada en el posparto inmediato, ¿no? El posparto inmediato es algo de lo que vamos a hablar bastante y que es muy importante en relación al parto respetado. Es interesante ver la expresión de estas dos personas recién nacidas, ¿no? Si podemos ver el ceño, bueno, lo que es el contacto con la figura de la madre en este caso. Es importante tener en cuenta que el parto respetado, como concepto del parto, y el nacimiento respetado, para ser específicos con las palabras, tienen muchísimo que ver con el puerperio inmediato, con el maternaje a inmediato plazo, pero también a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Esto está absolutamente demostrado en la evidencia científica. No es casual que la naturaleza nos haya dado un montón de hormonas a las mujeres y personas gestantes para parir. No son inútiles, no son casuales, no solo en relación al placer y a la analgesia del dolor del parto, que después también vamos a hablar de eso, sino en relación a la facilidad o no con la que vamos a poder maternar y encontrarnos con la persona recién nacida, con nuestro hijo, con nuestra hija, inmediatamente, ¿no? En ese momento donde hay tanto cansancio y donde definitivamente necesitamos paz. Bueno, y acá, si es que, Pau, yo no estoy viendo el chat, pero que quiero saber si hay algún comentario respecto a las imágenes que alguien quiera hacer ahora. Por el momento no escribieron nada en el chat, no veo ninguna mano levantada. Pero si alguien quiere abrir el micrófono y hacer una consulta.
Bueno, perfecto. Acá dice, ¿qué valor le damos al parto y al nacimiento? Este es un tema muy controversial que a mí me interesa mucho dar, porque definitivamente, cada vez menos, pero ocurre, lo que tiene que ver con parto respetado pareciera ser un tema menor todavía, incluso dentro del propio movimiento feminista. Y yo durante mucho tiempo, durante los años que llevo dando talleres, capacitaciones, participando en debates, también disertando mucho, confrontando mucho, son muy interesantes los debates que se generan en torno a este tema, siempre me pregunto, después de haber estudiado tanto y con tanta evidencia científica y con tanta legislación a favor, ¿por qué cuesta tanto este cambio en la cultura de la forma de parir y de la forma de nacer en la sociedad? Y llegué a la conclusión de que tiene que tener que ver con el tiempo que dura en relación a lo largo de la vida, ¿no? En definitiva, son 9 meses de gestación, un trabajo de parto larguísimo y el expulsivo y el clampeo de cordón puede llegar a durar entre 5 horas, 2 horas, así cuando pasa así, y hasta una semana. Hay trabajos de preparto que han llegado a durar una semana. Pero juntemos todo eso y al puerperio, asumamos que el puerperio son 2 años, estamos hablando de no más de 3 años en un promedio de vida que hoy es de 80 a 82 años. ¿Sí? Entonces, claro, lo que puede ocurrir es que, desde el punto de vista occidental tal vez, y por una cuestión de tiempos, digamos, bueno, a ver, en el peor de los casos, ¿cuánto dura un parto? ¿Es un día, un rato, un par de días? Después ya estás en tu casa con tu bebé, como me dijeron a mí una vez cuando empecé a hinchar con esto del parto respetado. Bueno, en el peor de los casos son 2 días y después ya estás en tu casa, ¿no? Y el tema, como dice acá en esta hoja, que me gusta ponerlo y leerlo porque a veces creo que queda más en el inconsciente, es el valor que tiene un parto y el nacimiento no tiene que ver con la duración temporal de estos acontecimientos en relación al resto de la vida, sino con la profundidad e injerencia que tienen en nuestra personalidad, en nuestra esencia y por lo tanto en la sociedad que conformamos. ¿Sí? Hay una frase muy conocida que usamos mucho quienes comunicamos y transmitimos todo lo que tiene que ver con el parto respetado, que es la frase de un médico, Michel Odent, que dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y esto que suena tan romántico y tan inocente, porque la verdad es que suena inocente, cuando uno estudia un poco la evidencia científica y analiza también los criterios y las políticas de salud pública en países altamente desarrollados, con bajos índices de delincuencia, nos damos cuenta que de verdad hay una injerencia directa entre los vínculos, entre el desarrollo de la buena salud, de la salud integral, y la forma de parir y la forma de nacer. ¿Sí? Yo digo, las mujeres y personas gestantes debemos darle a nuestros procesos sexuales y reproductivos el valor y la supremacía que tienen para poder sentir orgánicamente el empoderamiento. ¿Y por qué hago hincapié en la palabra sentir el empoderamiento? Hoy en día, la palabra empoderamiento, como algo positivo, está muy en boga, ¿no? Y todas queremos sentirnos empoderadas y buscamos decir que estamos empoderadas. Pero realmente en lo que tiene que ver con el parto, yo puedo decir que a través de muchísimos testimonios de mujeres que han logrado atravesar un parto fisiológico y satisfactorio, que el término empoderamiento no es solo una palabra, no es solo un concepto intelectual, no es solo algo que una mujer razona, ¿sí? Es algo que se experimenta físicamente. ¿Sí? Cuando hablamos de sentir empoderamiento, podemos aplicarlo a un montón de aspectos y de situaciones de nuestra vida. Cuando una persona, varón o mujer, desarrolla un don, definitivamente se siente poderosa, se siente empoderada. Alguien con un gran talento para cantar, canta, y en el momento que está cantando, siente una gran satisfacción y siente una gran sensación de poder, básicamente porque está desarrollando un don. De la misma manera, alguien muy capaz para las ciencias o para un científico, una científica, si logra trabajar en su profesión y desarrollarse, seguramente se siente empoderada, ¿no? O cualquier don, no sé, un artista, un actor, una actriz, una fotógrafa, alguien que desarrolla un don, se siente empoderada y eso le da fortaleza, ¿sí? Y es muy difícil menospreciar a alguien que se siente poderosa y que desarrolla un poder. Bueno, lo que ocurre con el parto respetado y que
que hemos podido ver y que yo personalmente he comprobado entrevistando a mujeres que han atravesado partos satisfactorios, es que lo que declaran es: nunca me sentí tan poderosa en mi vida. Y por eso yo pienso cuántas mujeres, cuántas personas, tal vez, que han maternado, que han gestado, que han parido, se perdieron de vivir, de experimentar este poder. Y qué distinta sería una sociedad con mujeres empoderadas a través del parto. Tengamos en cuenta que las mujeres madres en Argentina son el 53% de la población femenina. Es decir, imagínense una sociedad de mujeres en la que el 50%, ni siquiera hablemos de tener profesiones, no hablemos de ningún otro rol que no sea el de parir, porque lo han atravesado, se sientan poderosas, ¿no? Creo que estaríamos mucho más cerca, en un caso así, de la igualdad y de la equidad de género, de lo que pasa actualmente. Porque, insisto, sentirse empoderada no es lo mismo que decirse empoderada, ¿sí? Bueno, podemos avanzar. Quiero ver cómo estamos con el tiempo. Esta parte es más práctica y me parece muy importante no dejarla, no pasarla por alto, que tiene que ver con el vínculo con los equipos de salud y el rol de la persona que nos acompaña. Si querés pasar, Pau, que este es solo el título. Bueno, acá esto tiene que ver con lo siguiente. El parto respetado conlleva un cambio cultural que se está dando de manera paulatina en nuestra sociedad. Este es el momento en el que yo digo, tenemos que sincerarnos cuando damos talleres, capacitaciones, presentaciones sobre parto respetado. Digamos, si hay una ley de parto respetado, una ley de derechos en el parto y el nacimiento, y si estamos dando este tipo de capacitaciones, es porque estamos ante un cambio de paradigmas, y por lo tanto la regla general es que el parto no se respete, ¿sí? Por lo menos desde el punto de vista de la fisiología. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque esté la legislación vigente en todo el territorio nacional, que aunque haya sobrada evidencia científica, que aunque estén las recomendaciones de la OMS y las propias recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, en los usos y costumbres del sistema médico todavía esto no está implementado. Entonces es muy importante como mujeres, como personas gestantes, que nos hagamos cargo del momento de la historia en la que nos tocó nacer y asumamos que es importante, si queremos tener un parto respetado, establecer una buena comunicación con los equipos de salud. Muchas veces, muchas mujeres que se me acercan o que hacen los talleres me dicen: ay, pero es injusto, yo estoy en un momento en el que debería relajarme y yo necesito que alguien por mí o que me diga quién me hace un parto respetado, como si el parto respetado fuera algo que nos va a hacer otra persona, ¿no? Y atravesar un parto respetado es desarrollar nuestro propio poder, por lo tanto también es nuestra responsabilidad. Digamos, tener un poder conlleva una responsabilidad, ¿sí? Por supuesto que necesitamos un sistema que acompañe, pero en este caso, en este momento de la historia, nos toca hacernos responsables y por lo tanto hacer un esfuerzo que seguramente en nuestra fantasía no quisiéramos tener que hacer, que implica establecer un buen vínculo con los equipos de salud, ¿sí? Cuando digo un buen vínculo, es un vínculo frontal, amoroso, empático, entendiendo que el equipo de salud también tiene una formación que de movida y por cultura y por usos y costumbres no está alineada al 100% con lo que tiene que ver con el parto respetado desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Y esto no tiene que ver con que hay buenos y malos, con que hay buenas o malas voluntades, que las hay como en todos los ámbitos de la vida, pero tiene que ver con que estamos ante un cambio de paradigma donde definitivamente vamos a tener que entablar un tipo de vínculo especial que a veces va a requerir cierto esfuerzo, ¿sí? Y también desde el punto de vista cultural, ubicarnos en un lugar adulto, maduro o adulta madura, que nos cuesta a las mujeres especialmente en el proceso de embarazo, donde somos generalmente infantilizadas, romantizadas, tratadas como niñas, ¿no? Y decir, bueno, a ver, me interesa atravesar un parto fisiológico, un parto que me empodere, quiero experimentar ese cóctel hormonal. Bueno, voy y hablo con el equipo de salud. Digámosle al equipo de salud exactamente nuestras intenciones. Y algo que es muy importante es entender que en el sistema de atención institucional no es una persona la que acompaña nuestro parto, ¿no? Especialmente en Argentina estamos bastante acostumbradas a que en el sistema de salud pública nos atendemos por guardia, con los y las profesionales que nos atienden en ese momento y nos preparamos para entrar con un equipo de parteras, parteros, enfermeras, enfermeros y según el hospital acompaña también una médica o un médico, ¿sí?
Habitualmente, cuando nos atendemos a través de una obra social o de prepagas, lo que ocurre es que tratamos de personalizar un médico obstetra, y hay un error bastante frecuente en este momento, que es que las mujeres y las familias hablan con ese obstetra. Pero es importantísimo tener en cuenta que a la hora de parir, dentro de la institución, no es solo un obstetra el que acompaña el proceso de parto. Hay un equipo de parteras y parteros, que son las obstétricas, está en muchas instituciones el equipo de enfermería, el equipo de neonatología, que son quienes se ocupan de la salud del bebé apenas sale del útero, ¿no? Del vientre. Entonces, es importante tener esto en cuenta, porque si vamos a querer, por ejemplo, presentar un plan de parto o proyectar un parto respetado, por ponerlo en un término simple, es importante hablar con todos los integrantes del equipo de salud, con todas las áreas y con todas las especialidades, ¿sí? Bueno, la mayoría de las personas tenemos poca información, esto es lo que digo, verdadera sobre la salud perinatal. El miedo y la desinformación sobre el parto son todavía hoy absolutamente frecuentes en todos los sectores de la sociedad. Entonces, por más que decimos es importante perder el miedo, yo diría que hoy en día las mujeres, por lo menos hasta los 30 años, hemos crecido con el temor a parir, ¿no? Parirás con dolor, la connotación negativa de la palabra parto. Esto es una reflexión muy interesante que me parece que tenemos que hacernos mujeres y varones en esta sociedad, ¿no? Parirás con dolor, o cuando decimos, ¿cómo te fue en el examen? Uy, fue un parto, ¿no? Y hablamos del parto como algo negativo. Y esto suena gracioso, pero no es tan gracioso. Pensemos que tenemos que enfrentar un parto habiendo usado toda nuestra vida la palabra parto con una connotación negativa, como algo tedioso, como algo doloroso, como algo difícil, y jamás como algo placentero, como algo que podría ser placentero. Entonces, todos estos conceptos o preconceptos que tenemos en nuestra cabeza desde que nos criamos en esta sociedad y en esta cultura, no son tan fáciles de desarmar a la hora de parir, ¿sí? Y finalmente el rol de la persona que acompaña, hablo de la persona que nos acompaña desde el punto de vista afectivo, sea la compañera, el compañero, el padre de la criatura, una madre, una amiga, quien sea, es importante, y esto también hago mucho hincapié, que la persona que nos acompañe esté alineada con nuestros deseos para parir, ¿sí? Sea cuales fueren. Pero es importante que la persona que nos va a acompañar en el momento del parto esté bien informada sobre lo que queremos, para que nosotras podamos centrarnos en atravesar el momento del parto y no tener que andar dando directivas de lo que queremos y lo que no queremos atravesar a la hora de parir, ¿sí? Bueno, podemos avanzar. Hablemos de leyes, el marco legal. Quiero ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, voy a dar esto muy rápido, cuáles son las leyes que nos amparan. Es muy importante conocer nuestros derechos, es mucho más importante, creo yo, de lo que nos imaginamos cuando empezamos a crecer. Si querés, Pau, pasar a la hoja siguiente, yo voy a nombrar 3 leyes nacionales que están vigentes en todo el territorio nacional, y los invito y las invito a que las googleen y las con el parto y el nacimiento. Son leyes muy amigables y muy fáciles para leer, realmente son muy fáciles. Y es muy interesante conocer nuestras leyes, porque aunque todavía las leyes no están verdaderamente plasmadas en los usos y costumbres de la atención perinatal, es decir, de la atención en el parto y nacimiento, prepararse para un parto y un nacimiento, conociendo nuestros derechos, nos ubica en otro lugar emocionalmente, ¿sí? El hecho de saber que tenemos derechos y que hay leyes vigentes y reglamentadas que nos amparan, nos ubica en otro lugar y nos permite incluso expresarnos y manifestarnos de otra manera. Por eso me parece tan importante conocer las leyes, ¿sí? Voy a nombrar 3 leyes en orden de aparición. Una es la 17.132, una ley nacional del año 67, fíjense qué viejita que es la ley, sobre el arte de curar, ¿sí? Y esta ley habla de muchísimas cosas, pero básicamente habla de la autonomía de la voluntad. Puntualmente la ley habla de las obligaciones del personal de salud y de los profesionales médicos y médicas para con los pacientes, pero yo hago hincapié en un artículo que habla de la autonomía de la voluntad de negarse en relación a las intervenciones médicas. En nuestro país, en Argentina, hay ya jurisprudencia que avala lo que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. ¿Y por qué digo hay jurisprudencia? También hay leyes y obligaciones que tienen los y las médicas
de preservar la vida. Entonces, claro, muchas veces la autonomía de la voluntad se contrapone con preservar la vida. Para poner un ejemplo que no tenga que ver con el parto, si hay una persona que no se quiere dejar intervenir, pero que si no se interviene su vida corre peligro, la médica o el médico siente la obligación de cumplir con su profesión y salvarle la vida. Pero hay un paciente, una paciente que no se deja. Bueno, ahí es cuando se genera un cortocircuito entre leyes. En estos casos, ya hoy la jurisprudencia, y tiene muchos años de jurisprudencia, hubo casos emblemáticos como los testigos de Jehová, ¿sí? Que por una cuestión religiosa no se dejaban hacer transfusiones de sangre. Y por supuesto que los médicos, las médicas les querían salvar la vida. Ocurrió el primer caso, se presentó un amparo, trascendió primera instancia la Cámara y finalmente llegó a la Corte Suprema, que estableció que prima la autonomía de la voluntad de las personas, ¿sí? De las personas siempre que estén dentro de sus capacidades psíquicas, físicas, etcétera, con autonomía de decisión, que el deber de los profesionales de la medicina en salvarles la vida. ¿Sí? Esto es muy importante a la hora del parto, porque tiene que ver con la posibilidad de negarnos a que nos hagan intervenciones que muchas veces son de rutina y que son innecesarias. ¿Sí? Después está la ley 25929, ley nacional del año 2004, reglamentada en 2015, que es la más conocida, se conoce como la ley de parto respetado, pero su nombre correcto es ley de derechos de los padres y la persona recién nacida en el parto y del nacimiento. Acá no puse el nombre correcto de la ley, pero me gusta hacer una llamada de atención al nombre de esta ley, que es una ley para parir, y sin embargo no dice la palabra madre. Si ustedes googlean, el nombre de la ley es Ley de Derechos de los Padres y Personas Recién Nacidas, ¿sí? Y bueno, eso es muy interesante como para darnos cuenta cómo vamos evolucionando también en la cuestión del lenguaje, pero que en el año 2004, cuando se creó, nadie se dio cuenta que estábamos diciendo padres y no madres para parir. Esta ley básicamente brinda la posibilidad garantiza la posibilidad de parir de la manera que querramos, del acompañamiento, del consentimiento informado para, en el caso de las intervenciones de rutina, la permanencia de la madre con la bebé o el bebé, y el acceso irrestricto al área de neo en los casos de los bebés que están internados. Y también habla de los derechos de la persona recién nacida. ¿Sí? Esto que yo les decía, recordemos que el parto respetado abarca a la parturienta, a la persona gestante, pero también a la persona recién nacida, ¿sí? En sus derechos humanos, en su dignidad humana y en su salud integral. Y finalmente la Ley de Derechos del Paciente, que es la 26529, que es del año 2010, que la traigo porque repite y fortalece lo que decíamos de la ley del 67, ¿sí? La autonomía de la voluntad, es decir, la libertad para negarse, ¿sí? O acceder a recibir intervenciones médicas, más allá de los resultados que esto pudiera ocasionar, y también habla de las directivas anticipadas, que es lo que ahora se conoce como plan de parto, ¿no? Presentar por escrito una solicitud donde una se niega o solicita ciertas intervenciones. Bueno, Pau, si querés pasar. Violencia obstétrica, esa violencia de género que no es para tanto. Acá, si querés pasar ya a la hojita de la descripción. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre los cuerpos de las mujeres gestantes mediante un trato deshumanizado, realizando intervenciones de rutina y brindando información falaz o parcial, impidiendo posiciones o realizando intervenciones sin el debido consentimiento informado. ¿Sí? En resumen, la violencia obstétrica es aquella que anula la participación y protagonismo o voluntad de la parturienta durante el proceso asistencial. Si la violencia obstétrica es la más invisible de todas las formas de violencia de género. Si querés avanzar, Pau. Por eso, en la carátula inicial yo decía esa violencia que no es para tanto, ¿no? Es algo que se escucha mucho ante las denuncias de violencia obstétrica o ante las presentaciones de violencia obstétrica. Bueno, pero no es para tanto, hay cosas tanto más graves, ¿no? Mujeres descuartizadas, abusos. Porque desde el punto de vista cultural todavía no se comprende a conciencia qué es la violencia obstétrica, ¿sí? Por eso yo le digo la cultura de naturalizarlo todo. ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocer, identificar y sentir la violencia experimentada durante el parto? Bueno, por esto que les decía, es la más invisible de todas las formas de violencia de género. Entonces, ¿qué pasa? Nada, todavía no está avalada por esta cultura, todavía no está realmente
validada, ¿sí? Si bien se conoce el término y se reconoce como una forma de violencia de género desde la legislación principalmente, todavía quedan muchas dudas y además todavía se entiende que la violencia obstétrica está solamente ligada al maltrato verbal, al maltrato físico, ¿no? A lo que yo digo la falta de respeto desde el punto de vista cultural, y no se la relaciona con lo que sería la falta de respeto a la fisiología, ¿no? Con todas estas intervenciones de rutina que no son necesarias, ¿sí? Cuando hablamos de violencia obstétrica naturalizada, hablamos justamente de eso, de procedimientos que se hacen de rutina y que, tal lo dice la OMS, son perjudiciales, y aunque culturalmente, porque esto es lo que pasa, aunque culturalmente no nos resultan violentos, porque incluso puede haber un parto sumamente intervenido, que desde el punto de vista del concepto de parto respetado implique violencia obstétrica por el tipo de posición, por una episiotomía de rutina, por las intervenciones sin verdadera conciencia de la madre, mismo la protagonista puede registrarlo como un acontecimiento amoroso, porque tal vez fue bien tratada, pusieron música, sin embargo el cuerpo va a sentir esta agresión y esta violencia que por la cultura a la que pertenecemos no nos damos cuenta en el momento, ¿sí? Si querés avanzar, Pau, y esto que les estoy diciendo de este choque entre lo que vive nuestro cuerpo y lo que entiende nuestra cabeza, ¿sí? Porque tenemos impregnado esto desde la cultura, genera muchas particularidades, ¿sí? En la percepción de la violencia obstétrica. Una de las particularidades es que reconocer haber sufrido violencia obstétrica genera mucha incomodidad y conlleva una fuerte sensación de soledad, genera mucha vergüenza, justamente porque no está validada por el entorno. Entonces, por suerte ahora también a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las agrupaciones, de las asociaciones civiles, se generan muchos encuentros de mujeres que manifiestan y que pueden sacar para afuera esta experiencia de haberse sentido violentadas, pese a no poder entender por qué, ¿no? Y de encontrarse con otras mujeres que están en la misma situación. Esto es muy importante, los círculos de mujeres, las redes de mujeres, para poder transitar y recuperarse de esta situación, ¿no? Ante la violencia obstétrica, otra particularidad es que el tiempo agudiza el dolor y el malestar. Yo siempre pongo la comparación con un corte o con una lastimadura cualquiera. Voy caminando, piso un pozo, me caigo, me tropiezo, me lastimo, ¿sí? ¿Qué pasa? Me duele, voy a la guardia, tengo una fractura o me tienen que dar puntos. Bueno, ese día me voy con calmantes, me voy a dormir, me duele mucho. Al día siguiente vuelvo a tomar calmantes, me duele un poco menos. A la semana empieza a cicatrizar. Al mes ya estoy casi bien, no necesito más calmantes. Y a los 3 meses por ahí ya ni me acuerdo y me duele un poquito la cicatriz los días de humedad. Bueno, con la violencia obstétrica el proceso de dolor y de malestar es exactamente a la inversa. Por esto que les comentaba de los conceptos culturales respecto a lo que tiene que ser un parto, en el momento no la percibimos, no nos damos cuenta, tal vez las transitamos en paz. Al tiempo, por ahí la primera semana nos empezamos a sentir raras, y los recuerdos empiezan a venir como un goteo, ¿no? A través de los meses, y cada vez más empezamos a sentir que hemos sido violentadas y empezamos a sentir más malestar. Es muy particular y es absolutamente frecuente en las mujeres, en los grupos de contención de mujeres que han sufrido violencia obstétrica, escuchar estos relatos, ¿no? Por eso es tan importante como sociedad visibilizar la existencia de la violencia obstétrica, visibilizar que realmente genera daños muy profundos y ser abiertos, en caso de que no la hayamos sufrido, abiertos y ser empáticos con aquella persona que se nos acerca y nos dice haberse sentido violentada. Pasa algo muy común en nuestra cultura que es mejor decirle que está todo bien, bueno, ahora no. La gente se angustia mucho cuando una va y les dice: siento que sufrí violencia obstétrica, me siento violentada, estoy triste. No, bueno, no, ponete bien, vos estás bien, tu bebé está bien, cuando las dos personas están bien. Suele mucho pasar que dicen: bueno, ahora olvídate, más adelante, ¿no? Porque creo que al entorno le genera mucha angustia también, ver esa angustia que no saben cómo tratar, de ese tipo de violencia que nadie entiende, porque por ahí, a la vista de los usos y costumbres de nuestra cultura, estuvo todo bien. Sin embargo, ese cuerpo se siente violentado y empieza a padecer muy lentamente este malestar que puede llegar a ser muy profundo y a generar grandes depresiones y también a sintomatizar, ¿sí? Entonces, y esto finalmente decir, cuanto más tiempo tardamos en reconocer haber sufrido violencia obstétrica, ¿sí? Más profundo es el dolor que aparece.
Y para cerrar con este tema y ya ir al cierre, quiero contar una anécdota que me parece muy interesante. Una vez me entrevistó una periodista, que no voy a nombrar porque no tengo su autorización, pero es una profesional excelente, muy exitosa, que trabaja en medios muy importantes, y ella me contó que cuando su hija cumplió 17 años, entró en una gran depresión y en un gran malestar porque no sabe por qué se empezó a acordar del momento del parto, que había sido un parto normal, común, como el de cualquier amiga, como el de cualquier pariente. Sin embargo, empezó a recordar como cosas muy puntuales y empezó a tener una tristeza absoluta. Tuvo que empezar una terapia, se medicó originalmente, finalmente armó un blog con todo esto y escribió un cuento con su relato de parto, ¿no? Pero esto realmente le costó muchísimo y le trajo muchos síntomas físicos y psíquicos. Estamos hablando de 17 años después de un parto, ¿no? Es decir, durante 17 años jamás se había planteado cómo había sido su parto, ni se había quejado. Sin embargo, ocurrió esto 17 años después. Y esto es una muestra muy buena de cómo el inconsciente en algún momento se manifiesta y de cómo definitivamente la violencia obstétrica opera muy en nuestro inconsciente y por eso es tan difícil reconocerla en el momento, ¿sí? Pau, si querés avanzar. Bueno, y esta es la última parte de este encuentro. Me gusta terminar con esto porque parto y poder es una cuestión de género. Yo estoy absolutamente convencida que los usos y costumbres de la asistencia en el parto tienen que ver con una cuestión de género y sostienen una cultura patriarcal que estamos tratando de derribar con mucha fuerza hace mucho, no diría solo las mujeres, sino todas las personas que conformamos esta sociedad, porque sabemos que la desigualdad de género y la violencia no están buenas para nadie, principalmente para las mujeres y personas gestantes, pero yo estoy convencida que tampoco para los varones, ¿sí? ¿Por qué digo evidencia científica versus cultura hegemónica? Pau, si querés avanzar. El parto, el acto de parir es un poder. Esto que hablaba antes de los poderes, los dones, ¿no? El poder de la mujer, el poder innato es el poder de parir. Es un poder que solo tienen las mujeres y personas gestantes. El poder de la cultura hegemónica es nuestro miedo, ¿sí? Sentir miedo nos quita poder. Se sabe a través de la historia que para gobernar y dominar comunidades y sociedades había que sembrar el miedo para tenerlos agarrados, ¿no? Debilitar espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente un grupo de personas permite dominarlos. Bueno, de la misma manera, sembrar el miedo en el parto es lo que a través de la historia le ha ido quitando poder a la mujer, ¿sí? Por eso digo que es importante contar con información verdadera, basada en evidencia científica, y no en la cultura para perder el miedo y recuperar el poder. Muchas veces cuando capacitamos sobre parto respetado, cuando informamos sobre esta temática, yo he escuchado muchas voces de gente que dice, bueno, ustedes quieren parir como en el 1800, como en el 1500, ¿no? Son anticiencia. Y es todo lo contrario. Y para confirmar esto es importante que sepan que hoy, por ejemplo, por rutina, la mujer pare acostada, salvo que pida lo contrario. Se acuesta la mujer para parir. Y el hecho de que se acueste la mujer para parir surgió en el año 1400, porque un rey le pidió a una matrona que acueste a su mujer, porque él quería ver salir a su heredero, quería ver coronar, digamos, quería ver salir la cabeza de su heredero del cuerpo de su mujer, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? En ese momento el parto no estaba institucionalizado, los partos en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales, ocurrían en los domicilios, en las casas, en este caso en el palacio, con una matrona, ¿sí? Matrona es lo que hoy son las parteras, ¿sí? Las licenciadas en obstetricia. Pero ya en el 1400, un rey pidió esto y la mujer se acostó y a partir de ahí se empieza a acostar la mujer para parir. Es decir, ya en el 1400 la mujer no tenía autonomía ni era libre a la hora de parir. Y es muy importante entender este concepto para separar lo que tiene que ver el parto respetado con la evolución de la ciencia, ¿sí? No es real que el parto respetado es peligroso, más bien todo lo contrario. Un parto fisiológico, un parto saludable, con un acompañamiento responsable, es lo más seguro y saludable que hay, ¿sí? En lo inmediato y también a mediano y largo plazo. Pau, si querés avanzar. El parto y el nacimiento respetuosos de la salud y la fisiología tienen una innumerable cantidad de beneficios para la madre y para el bebé. Esto a veces lo pongo, hoy por supuesto no tenemos tiempo, pero me interesa mucho hacer hincapié en esto. No tiene que ver solo con el parto respetado por una cuestión de salud.
también tiene que ver con una cuestión de placer. Sentir placer nos genera poder, y esto es definitivo. La fisiología humana está hecha para que nos guste vivir. Los acontecimientos fisiológicos que necesitamos para la supervivencia generan placer. Comer, dormir, ir al baño, tener relaciones sexuales, ¿no? Imagínense si tener relaciones sexuales no fuera una opción, fuera todo un acontecimiento mecánico. Bueno, parir también genera placer. Parir desprende unas hormonas que son riquísimas, no solo para la salud desde el punto de vista clínico, sino para la salud emocional y para la psiquis, que generan, en lo que tiene que ver con el parto y con el maternaje inmediato, mucho placer, mucha amorosidad y una fuerte sensación de satisfacción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el combo hormonal y con cuáles son las hormonas que se desprenden en un parto fisiológico, y por qué además estas hormonas no son reemplazables por la oxitocina sintética, ¿sí? Es algo que pueden ver en esta charla que les recomiendo, es una charla TED San Isidro, que se llama Parir drogada, porque habla de las drogas buenas, ¿no? Estas hormonas que la da la licenciada Marina Alembo, que es una obstétrica argentina, formada en Canadá, que ella es docente internacional, muy capa, y se las recomiendo, es muy agradable de ver, ¿sí? Si querés avanzar, Pau. Bueno, estas dos hojas pasalas rapidísimo, Pau. Evidencia científica fuerte de información, por si les quedaban dudas que en lo que tiene que ver con el parto respetado, ¿sí? No hay un debate desde el punto de vista científico. ¿Por qué hago hincapié en esto? La medicina no es una ciencia exacta, ¿sí? De manera que ante una misma patología y ante muchas situaciones patológicas, no saludables como son un parto, sino patológicas, dos profesionales excelentemente bien formados pueden tener opiniones diferentes, justamente porque la medicina no es una ciencia exacta. En el caso de la atención del parto y el nacimiento, desde el punto de vista de la evidencia científica, no hay ningún tipo de contradicción, no hay lo que se llaman papers contrapuestos, no hay estudios que generen un debate científico al día de hoy en el año 2022. ¿Sí? Si querés pasar, todos estos links tienen que ver con la evidencia científica, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y todo lo que son papers a nivel internacional. ¿Sí? Por eso son muchísimos, no los vamos a decir, pero me parece importante el impacto visual, que vean la cantidad de evidencia científica que pone al parto respetado, al parto respetuoso de la fisiología, como el modo más seguro, sobre todo seguro, saludable y placentero para parir. Y ahora sí, recuerden siempre que un parto puede ser un placer y que el parto respetado es un derecho. ¿Sí? Pau, si querés avanzar. Muchas gracias a todas y a todos los que están presentes. No sé si hay preguntas, si hay comentarios. Teníamos, Agustina, un mensajito en el chat, lo pusieron en medio de la charla, cuando hablabas de que tenemos que dejar las indicaciones o pedir las indicaciones o manifestar nuestros deseos en realidad. Y decía, respecto al equipo médico, juro que me predispongo a explicarles qué es el parto respetado, es ser amorosa, respetuosa, pero me asustan las respuestas que puedo obtener y esas miradas que juzgan. Esto lo escribió Jess, creo que Jess, no sé si está en la sala todavía. Sí, está, sí, bueno. A ver si está en la sala. Bueno, ojalá que esté en la sala. Jess, no la veo, la verdad es que no la veo, pero bueno, no importa. Si... Lo voy a responder y queda grabado. Sí, no me sorprende. A ver, para no asustarse, lo más importante es informarse a través de la evidencia científica, ¿sí? La evidencia científica la brindamos todas las agrupaciones que nos dedicamos a esta temática, además está en el Ministerio de Salud de la Nación, y también en la página de OSIM hay un artículo, seguro, debe haber más, pero uno seguro que está publicado donde tiene links a distintas fuentes de información verdadera y de evidencia científica. Una vez que ya sabemos que contamos con la verdad y que entendemos cuál es el tipo de parto más seguro y además lo deseamos, hay que ver qué posibilidades de parir tenemos en el contexto en el que nos atendemos, ¿sí? Cuál es el equipo que nos toca por nuestro territorio, que nos ofrece nuestra obra social. Digamos, en la salud
hoy en día, justamente porque estamos ante un cambio de paradigmas, hay muchísimos criterios contrapuestos. Entonces, mi recomendación es, si el equipo con el que te estás atendiendo hoy insiste en juzgarte, insiste en sembrarte miedo, busca otras opiniones. Lo mismo que decía más adelante, es un embole, es un plomo, estoy embarazada, es verdad, sí. Pero también buscar otras opiniones, seguir buscando y también pedir ayuda en redes, pedir ayuda en las grandes comunidades, tender redes en este sentido, no quedarnos solas, es hacernos responsables de la cultura de la que formamos parte, ¿sí? De la sociedad de la que formamos parte. A mí, como digo, siempre me encantaría poder dar talleres donde yo tengo un manual de instrucciones para que cada una pueda tener el parto que sea, sin más trabajo extra que escribirlo en un papel. Pero estaría mintiendo, estaría vendiendo una mentira, ¿sí? Entonces lo que yo propongo es responsabilizarnos del momento sociocultural que nos toca, de qué sistema formamos parte, y buscar y pedir ayuda. Es muy importante cuando nos estamos acercando a un parto, cuando estamos gestando, no quedarnos en soledad de criterios. ¿Qué quiero decir con esto? Si nuestro deseo, ¿sí?, y nuestra visión de un parto respetado y también la información que tenemos, con la que contamos, no es la que nuestro entorno afectivo percibe, ¿sí? No tenemos un acompañamiento de nuestros afectos, de nuestros vínculos directos, y tampoco del equipo de salud. Entonces tenemos que salir de ese lugar y buscar redes de personas, ¿sí?, que estén alineadas con nuestros deseos y con nuestra visión de esta temática. Porque definitivamente lo que no hay que hacer, o lo que hay que tratar de no hacer, es de llegar sola al momento del parto. ¿Sí? Esa es la respuesta. Motivada. Tenemos otro mensaje de Marianela que dice: muy interesante, muchas gracias por compartir el espacio. Muchas gracias, Agustina, una charla súper interesante. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna consulta, hacer preguntas o... Bueno, yo aprovecho para agradecerles a todas y a todas las que se han conectado, y quedo a disposición para lo que necesiten. Mi espacio es Parimos Conciencia, y allí me pueden encontrar y hacerme las consultas que quieran, @parimosconciencia. Tuvieron, todas las personas que hicieron toda la charla, no se bajó nadie, así que súper interesante, nos tuviste a todas enganchadas con todos sus conocimientos. Acá Camila nos dice que hay muchos foros que recomiendan diferentes profesionales según la atención médica que tenga cada una, y te agradece la charla, muy interesante. Así que muchísimas gracias, Agustina. A ver, ¿querés comentar algo? No, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente a Agustina. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Que tengan buenas noches. Gracias, Agustina. Gracias a todos. Chao. Seguramente después estemos compartiendo la charla, así que les mandaremos por mail.